Listo. Ya estamos al aire. Ok, listo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy en viernes de cuarentena aquí acompañándonos. Tenemos este evento a propósito del Día del Idioma y estamos, es un evento muy chévere para lanzar las más recientes publicaciones de los profesores del Centro de Estudios en Periodismo, más conocido como el CEPER. Yo soy Catalina Uribe y como Omar lo puso en el afiche, estoy para, ¿cómo es que puso? Conducir y comentar el evento. Espero pues darle en toda la talla aquí a Duque y que ya está haciendo quedar mal a todos los presentadores y comentadores con ese swing que se manda. No sé si vieron el último Prevención y Acción, en donde ya le metieron hasta el audio de Olímpica Stereo se metió. Pero bueno, espero que no quedarme detrás. Nuestro centro, apoyado obviamente de Ediciones Uniandes, tiene dos colecciones de publicaciones muy interesantes para los que no las conocen. Está la colección CEPER, en donde se publican libros tipo ensayos sobre periodismo y análisis, teorías del periodismo y la comunicación, entre otros temas, de investigación sobre periodismo en general. Y tenemos los cuadernos de periodismo que tienen un diseño muy lindo, como de edición de bolsillo. Aquí tengo uno que Sandra, muy querida, me compartió. Esta colección se ideó originalmente para publicar trabajos destacados de grado de estudiantes de maestría y también hay textos periodísticos, están acompañados de algún prólogo por un profesor o por un académico que esté experto en el tema. Dos de nuestros libros de los que vamos a hablar hoy son de esta colección, el del Futuro es sin género, editado por Sandra, y el de Desencuentros cívicos con el Estado, de Charlotte. Están en esto. Y para que sepan, tenemos precios especiales justo por este lanzamiento. El Futuro sin Género y el de Cita en Espera, los dos cuadernos, Futuro y sin Género, editado por Sandra Sánchez, Cita en Espera por Charlotte de Beauvoir, están a 15.000 pesos. Y Adentro Vida en Bogotá, de Lorenzo Morales, a 30.000. El de Omar Se Juega Como Se Vive, 35.000. Son descuentos pues por este corto tiempo. Ustedes pueden hacer los pedidos online. No sé si se puede ahí poner en el chat de pronto el link para los que estén interesados comprarlo online o algo así. Me parece buena idea. Y bueno, pues la idea de hoy es que conversemos unos minutos con cada autor, que nos cuenten un poco sobre su libro, para animarlos a todos a leer estas cosas tan raras e interesantes. Y al final, pues abrimos preguntas al público para que conversen un poco con nuestros autores, les pregunten sobre sus procesos o lo que les interese. Yo quería empezar con una pregunta para todos que me surgió cuando vi el afiche de este evento, que no sé si vieron, que se titula Periodismos Lentos. Y justamente esta semana, en una clase que yo dicto de cine y periodismo, los estudiantes tenían que leer para la clase de periodismo y pornomiseria unos consejos que daba Gina Morello para cubrir el tema de las migraciones y no caer en esa pornomiseria y sensacionalismo barato, ¿no? Y su consejo principal era volver de todas maneras a hacer ese periodismo lento. Me comentaba Omar, por ejemplo, que el proceso de creación y producción de su libro fue largo y asumo que el de los otros también fue pues largo, lento sobre todo. Y esto es en contraste de todas maneras con ese nuevo periodismo de noticias del breaking news que nos está ahora vendiendo la muy llena de clics revista Semana. Entonces quisiera como que cada autor nos contara un poco cómo fue ese proceso lento de creación en cada uno de sus libros. Y por otro lado también, siguiendo un poco con la dinámica del afiche, y ahorita que también lo mencionó Margie, me llamó la atención lo de los tipos de periodismo que aparecen ahí, ¿no? Feminismos, sociales, pasionales y urbano. Entonces, ¿qué periodismo se hace en cada uno de estos libros? Quisiera empezar pues con Sandra, ya que tengo este libro acá y me ha parecido súper chévere. De hecho, puse para mis clases dos de los artículos que aquí aparecen. Que nos contaras un poco de tu libro, del proceso de creación y del tipo de periodismo. Me pareció bastante curioso que haya quedado catalogado como feminismos, pero el título del libro es El futuro es sin género. Entonces, no sé, lo que nos quieras contar ahí. Vale, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se suman y se conectan y buenas tardes para
sí, pues para todas las personas que están aquí. El futuro es sin género, este es el libro, ¿no? Es el cuaderno más gordito de todos, nos salió gordito este cuaderno. Y lo primero que yo quisiera decir es que este cuaderno es un cuaderno que a pesar de que yo estoy hoy hablando de él acá, pues es un cuaderno que se debe a muchas otras personas, a distintas autoras que contribuyeron para sacarlo adelante. Pues, por supuesto, María Eugenia Ludueña, de Agencia Presentes Argentina, y Ana Fornaro, que también es su colega. Nosotras tres realmente fuimos quienes pedaleamos esto, pero no hubiera sido posible sin el insumo principal de este cuaderno, que es la pieza periodística más robusta y más jugosa, es como el palato principal, que es el reportaje escrito por una de nuestras egresadas, que se llama Estefanía Abella, una egresada muy destacada que se lanzó a hacer en su momento un reportaje difícil, que aquí en el libro se titula Del otro lado, historias de niñas trans. Sin ese trabajo de Estefanía Bella Bermúdez, el cuaderno no existiría. Existe porque ella dijo, quiero hacer este reportaje sobre niñas trans y quiero contar desde sus voces qué está sucediendo, cuáles como esos caminos que recorren sus familias, eh, digamos, esa dificultad vital, social y política que se tiene, ¿no? Como familia, cuando uno de sus miembros de esa familia es una niña o un niño trans. Estefanía se lanzó a esto y eh, yo fui su tutora en todo, pues, mientras ella hacía su trabajo de grado, y eso representó, digamos, pues un trabajo lento, un trabajo lento en el que acordamos con ella muchas lecturas, y todas esas lecturas, digamos, informadas desde de los estudios de género, de una Judith Butler, por ejemplo, desde la filosofía, por supuesto también desde la historia, digamos, con mi propio sesgo de historiadora, habiendo estudiado durante pues un buen rato historia de género, historia de mujeres. Yo también pues llegaba con mis sesgos, ¿cierto? Y mis propias cargas a sugerirle cosas a Estefanía. Y recuerdo muchísimo que Omar Rincón y yo en ese momento, Omar, tú que estás acá, en ese momento compartíamos oficina, y Estefanía era muy cercana a Omar, y Omar veía cómo trabajaba Estefanía, y todos los días, cada vez que Omar llegaba a la oficina, me decía, oye, ¿usted por qué pone a leer tanto a esa china? Si ella no está haciendo una tesis de doctorado, deje de ser tan ñoña, no, ¿por qué le hace la vida difícil? Y cuando salió ese trabajo de grado y ahora que está a la luz este trabajo, no me arrepiento de haber puesto, de haberle sugerido todo ese trabajo lento, dispendioso, de esas lecturas largas, porque claro, el trabajo de Estefanía es un trabajo periodístico que de verdad, o sea, hay que leérselo, se los recomiendo a todos, no porque mi nombre esté aquí en esta carátula, sino que realmente es un trabajo profundo, de activación de esas voces y de una, digamos, es impecable periodísticamente, pero un periodismo que también entra en diálogo con otras esferas, ¿no? Con unas esferas, por ejemplo, teóricas y de la historia, que también le ampliaron el universo de comprensión a Estefanía para poder escribir esto. Entonces sí, es un periodismo lento por eso, es un periodismo lento porque, digamos, recupera una realidad pues que es marginal en muchos medios, y que, como Lina Cuellar también lo dice aquí en el libro, en una parte que ya no es periodística, sino crítica y reflexiva, ¿cierto? Pues digamos en otro lenguaje, en ese lenguaje un poco más del artículo, si se quiere, sucede que los medios no todos estamos representados, y que esa promesa que nos hicieron los medios en esas así llamadas democracias, pues sigue siendo rota. Y por eso este cuaderno vale la pena, porque es un cuaderno donde otras personas y otras identidades y otros seres humanos que están por fuera del relato y del registro típicamente periodístico, pues están fuera, pero aquí están incluidos. Y eso requiere un trabajo cuidadoso, muy cuidadoso, porque sobre todo lo que vemos acá son historias de esas niñas y de esos niños trans, que pues de otra manera no tendrían pues ese registro y esa voz. Lo voy a dejar por ahí porque pues somos cuatro y no me quiero tomar mucho más la palabra. Luego puedo abordar la segunda pregunta si es preciso. Perfecto. Muchas gracias. Sí, hablando como de eso roto, pasando al siguiente cuaderno de periodismo, que es el de nuestra profesora Charlotte.
Creo que tiene tres pues, reportajes periodísticos muy interesantes. Tú ahí nos hablarás de ellos, como sobre el abandono del Estado en temas de salud pública, ¿no? Y me hizo pensar mucho también como en eso, qué tipo de ciudadanía se construye cuando ese Estado está ausente. Entonces, pues, si quieres hablarnos un poco de ese proceso de periodismo lento y de lo que quieras del libro. Gracias, Catalina. Hola, buenas tardes a todos. Este es el, el que yo produje, pues que yo edité, digamos, más que otra cosa. Coordiné, compilé, así se dice. Pues periodismo lento porque entonces como esto es de la colección de los cuadernos de periodismo, pues son esencialmente basados entonces en trabajos de grado de nuestros estudiantes, trabajos de creación. Y pues en nuestra maestría eso dura un año, pues dura 2 semestres, los trabajos de nuestros estudiantes. Entonces, de ahí lo lento, ¿no? Empezando por ahí. Y del tiempo que, no sé si lento, o tal vez me gustaría más decir como periodismo con tiempo, el tiempo que nos gusta tomar. Entonces ahí nos dimos cuenta cuando estábamos armando nuestra colección que teníamos uh, varios trabajos que giraban en torno a la salud pública, ¿no? Y todos en géneros reportaje, teníamos dos. Había un trabajo de David Carranza sobre el tema del suicidio en Colombia y un trabajo de Miguel Botero sobre el tema del consumo de heroína en el Valle del Otún, por Dos Quebradas, por esas regiones. Entonces, a partir de ahí decidimos que, pues, ahí había dos reportajes y que ambos hablaban de temas de salud pública y ambos demostraban la ausencia del Estado en esos temas. Entonces, para completar esos textos, me puse a buscar, a mirar qué es lo que podíamos poner y ahí conseguí, pues me encontré, digamos, con un texto que en ese momento fue publicado por Semana de José Guarnizo y que se ganó un Simón Bolívar sobre el tema del mercurio y del pueblo Huitoto, pueblo indígena Huitoto, en Colombia y como el mercurio pues los acorrala. Y, y finalmente yo realicé una entrevista a un documentalista que se llama Jorge Caballero. En la introducción del libro, Jorge Caballero ha realizado varios documentales en Colombia y documentales yo no conocía a Jorge Caballero antes de eso, pero documentales muy impresionantes. Uno que se llama Paciente, sobre una mujer cuya hija joven está muriendo de cáncer, y otro que se llama Nacer, sobre el nacimiento de los bebés, y ambos documentales se desarrollan, digamos, en hospitales públicos, y ahí sí es muy impresionante la falta de presencia del Estado, y él logra mostrar esto en sus documentales, que no hay voz en off, que no hay de manera como muy fuerte. Entonces ahí tuve como una discusión con él sobre todos esos temas, y eso sirvió como para la introducción del libro. Entonces ahí hay como varias miradas, digamos, sobre ese tema, y bueno, pues en este momento que la salud pública es tan importante en todas partes, yo creo que es como una lectura interesante a la luz, digamos, de lo que está pasando, y del desafortunado abandono del Estado en ese tema en Colombia. Bueno, muchas gracias. Y pasando, pues de ahorita podemos ir un poco sobre los tipos de periodismo, ahondar, pero pasamos de este periodismo que llamamos como social y hay uno que es el urbano, ¿no? Me llamó mucho la atención este proyecto de Lorenzo, porque al hablar del hogar, de todas maneras, uno se acuerda como de esa idea casi que vieja de la conciencia religiosa y en donde en las guerras de religión, entonces si uno era católico, lo que estaba dentro del hogar no importaba, pero lo de afuera era lo público, ¿no? Entonces hablamos como un poco de ese hogar que se sentía como alejado de la vida pública, de lo social. Entonces me pareció súper interesante esta idea de la relevancia de lo político y del hogar, cómo tú lo capturas en esto. Quisiera que entonces nos contaras un poco del proceso y de cómo se dio este interesante proyecto.
Gracias Catalina y gracias a todos los asistentes. Pues este libro que está adentro, Vida en Bogotá, nació, bueno, por un lado del apoyo de un proyecto que financió la Universidad de los Andes, pero también de una especie de obsesión mía que terminé convirtiendo en trabajo, que era, digamos, como un cierto gusto un poco fisgón, lo acepto, como de asomarme en las casas de las personas, ¿no? Muchas veces cuando a mí me encanta caminar esta ciudad, y bueno, en general las ciudades que visito, me encanta caminar y hay siempre una hora del día, como hacia las 6 de la tarde, donde todavía es un poco de día, pero la gente empieza ya a encender las luces de su casa y a veces no, pues no tiene la precaución o simplemente no ha cerrado sus cortinas, en fin, y uno estando en la calle a veces alcanza a asomarse un poco como a esas casas, a esos apartamentos de muchas personas. Y a mí siempre me fascinó eso, como fisgonear un poco ahí. Y a partir de eso, pues como les decía, lo convertí en un proyecto. Es un libro que, por un lado, tiene textos, relatos, y por otro lado, fotografía. Trabajé con 4 fotógrafos, Mateo Pérez, Miguel Winograd, Nadesh Mazars y Juanita Escobar, que me acompañaron precisamente a visitar como esos interiores bogotanos. Es un libro que tiene, creo que 33 o 34 crónicas precisamente de cómo la gran pregunta era cómo vivimos en Bogotá, cómo se vive hoy día. Y para eso nos dedicamos durante varios años a entrar a casas, obviamente pidiendo permiso siempre, por supuesto, pasando tiempo con estas familias, con estas personas, y tratamos de hacer lo que yo llamaría como una especie de instantánea de cómo se vive en Bogotá. Es un libro, digamos, que no tiene en ese sentido una pretensión como académica en el sentido de proponer una teoría sobre la ciudad, ni una versión definitiva de cómo se vive. Son pequeños fragmentos, pedazos de vida de estas personas, pero con el foco en cómo la gente vive sus espacios, cómo se relaciona con el entorno, cómo lo aprovecha, cómo a veces lo vuelve también un negocio, cómo a veces es su refugio, cómo a veces es también un lugar incómodo, en fin. Y es un libro que, si preguntas por lo de lento, lo de periodismo lento, pues no podría estar en esta charla porque en realidad es un libro lentísimo. Más bien, duré prácticamente 5 años haciéndolo, no de cabeza en el proyecto, pero me tomó mucho más tiempo del que pensé y aunque al principio me pareció, digamos, como una falla, en cierto sentido con el tiempo fui entendiendo que quizás un libro que quería justamente como capturar el espíritu y la esencia de la vida bogotana de puertas para adentro, pues solo se podía hacer así. Si uno lo hace de un jalón, de pronto no alcanza como a registrar diferentes momentos, los diferentes barrios, sectores, puntos cardinales de la ciudad. ¿Qué más les puedo contar de este libro? Pues cuando preguntas un poco también por la idea de periodismo urbano, pues si quieren ahorita podemos profundizar un poco, pero a mí en general no me siento muy cómodo como con los apellidos en el periodismo, ¿no? Periodismo urbano, periodismo de género, periodismo, no sé, ambiental a veces, etcétera. Yo creo que uno siempre hace periodismo y es un libro pues que sí, habla de la ciudad, trata de contarla desde una perspectiva diferente, pero no sé si existe como una rama o una especialización que uno pudiera llamar periodismo urbano, pero pues eso podemos conversarlo más adelante. Incluso creo que es un libro que está anclado en la ciudad, incluso geográficamente todas estas historias tienen un punto, una referencia en la ciudad. Es también un periodismo pues que cuenta desde lo humano. Y me voy a permitir leerles un pedacito del prólogo de Ricardo Silva Romero, que muy generosamente
escribió unas palabras como introductorias que me parece que logró recoger eso, porque podría parecer un libro sobre casas, ¿no? Casi que de urbanismo, pero dice él aquí en una parte, dice: déjeme advertirle, lector de este bestiario de hombres y de mujeres a punto de hacer las paces con sus refugios, que hacia el cuarto o quinto perfil va usted a empezar a leer con la sospecha, o con la convicción quizás, de que se viene a la tierra a ser inquilino, a habitar. Se habita el propio cuerpo primero, aunque pueda irse la vida sin creer en aquello de que hay algo invisible allá adentro. Se ocupa después la esquina de uno, la cuna, la cama, el cuarto, el cubículo, la cabina de cada quien. Se asumen desde las ventanas o desde los umbrales los horizontes que nos han tocado en suerte. Se vive detrás de la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Pero sobre todo se piensa que ¿qué se está haciendo aquí, en este lugar, que es un planeta y un espacio y un país y una ciudad y un rincón? Se busca un sitio propio. Me gustan mucho esas palabras de Ricardo porque finalmente lo que creo que con mis colegas fotógrafos lo que tratamos de retratar es eso, que es un sitio propio, que llamamos nuestra casa, nuestro hogar y cómo la vivimos. Gracias, Lorenzo. Bueno, y vamos de cuartas con lo pasional, que tenemos aquí a nuestro profesor Omar Rincón, en donde nos escribe sobre las culturas del fútbol, se juega, cómo se vive, y leyendo tu prólogo vi que entonces pones el juego también como un relato. Entonces cuéntanos un poco del libro, de cómo fue el proceso, etcétera. Buenas tardes a todos y todos, y pues un saludo a los estudiantes que veo aquí. Muchas gracias por estar, a Mafe, Nicolás, María Angélica, Valeria, a todos que vinieron. Gracias por estar a ser parte de este parche de celebrarnos la publicación de esto. Gracias a Fernando y a Johanna que están de fuera de la universidad por ahí metidos, y a los que están en Facebook y eso, que somos casi 50, muchas gracias por estar. En el caso mío, yo sí creo que es pasional. Hay una discusión en el barrio del periodismo y es si el periodismo deportivo es periodismo. Yo creo que no, yo creo que eso es una vaina de hinchas, ahí no hay objetividad, ahí no hay fuentes, ahí hay de todo y es un revuelto, y yo creo que eso sí se nota en este libro. Por eso, si lo queremos llamar periodismo, es periodismo de hinchas. Nos definimos por hinchas, somos 13 y además hinchas remachistas, somos 12 hombres y una mujer, o sea, remachistas, y hay 4 hinchas de Santa Fe, 4 hinchas de Millonarios, 2 de Nacional, 2 de Nacional, 2 de América y 1 de Bucaramanga. O sea, éramos hinchas que escribimos desde el hincha de la pasión. Entonces, me parece que es una cosa que cada vez más la sociedad está imitando para mal. O sea, cada vez el periodismo político ahora parece periodismo deportivo, es hinchar por Uribe, hinchar por Petro, hinchar por Duque, y en Colombia, en Estados Unidos por Trump. Eso no es un problema nacional. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender del periodismo deportivo, que es que pone el cuerpo, pone la camiseta, como yo que me pongo la del mejor equipo del mundo, del Santa Fe, y que hacemos eso. Entonces, el libro simplemente nace de una necesidad. En Colombia cada vez más hay estudiantes estudiando el fútbol, que les gusta mucho el fútbol, que quieren hacer tesis de fútbol, de maestría, de grado, doctoral, y no tenemos referentes teóricos donde consultar el fútbol. Siempre tenemos que ir a Argentina. Pablo Alabarces, que hizo una gran tesis doctoral que se llamó Fútbol y Nación en la Argentina, y siempre citamos a los argentinos porque no hay publicaciones colombianas que piensen en el fútbol, porque pues, el fútbol es una cosa que se juega pero que no se habla teóricamente. Entonces creo que este libro responde a eso, y es una juntura de ensayistas, investigadores, narradores, y juntamos como para tener un referente. Para la próxima vez que uno vaya a escribir algo de fútbol, pues ya hay un referente colombiano para escribir de fútbol. Aquí hay unos conceptos ubicados en Colombia, y como el subtítulo lo dice, las culturas del fútbol en Colombia, y es que realmente, si hay una cosa que se juega distinto, tiene que ver con las historias nacionales, con las culturas machistas, con las culturas políticas, con las culturas territoriales. Y tristemente, lo digo tristemente porque debe haber más orgullos, en este momento casi que el fútbol define la identidad nacional en muchos países. O sea, tú preguntas en Bolivia, casi nunca ganan nada, pero el fútbol hace parte de la identidad, y su mayor orgullo es ganarle a Argentina y Brasil, con que ganen esos 2 partidos tienen. En Irán, el fútbol sigue siendo
identidad nacional. En Colombia la camiseta amarilla se la pone hasta la abuelita el día que juega la selección, es ridículo. O sea, gente que no tiene nada que ver con el fútbol se pone la camiseta. Tristemente, la derecha cada vez que marcha se pone la camiseta de la selección Colombia. O sea, ahí tenemos unas preguntas para responder, que el fútbol es como un foco, una metáfora para pensar la sociedad, y es un periodismo de hinchas. Siguiendo un poco con eso que acabas de decir, yo quería antes de abrir como preguntas al público, y si quieren pues después, pues si quieren que profundicemos un poquito con lo de los tipos de periodismo, me llama la atención ahora que dices lo de fútbol, identidad, y leyendo tu prólogo había mucho de lenguaje religioso, ¿no? Entonces cuando uno piensa en todo lo religioso, uno piensa en algo muy normativo, y me hizo pensar en qué sentido ese fútbol esa narración del fútbol es igual de normativa como la religión, y si es identitaria con Colombia, que uno a veces cree que es caos. No sé, me pareció interesante que si nos quieres adelantar algo sobre ese lenguaje religioso del fútbol. Y los que No, lo que quieran pasa es pueden que ir a abrir. Dale. lo que yo creo es que, por ejemplo, la diferencia, yo voy a hacer una diferencia aquí, Guanabí, digamos, a Lorenzo no le gusta que llamemos urbano, eso fue un tag periodístico, los periodistas nos gusta poner tags, es como, arriba de la sección ponemos economía, justicia, aquí hicimos arriba, lo puse yo, y es totalmente anecdótico, yo puse arriba urbano para lo de Lorenzo, porque pues habla de la urbe, pero adentro, me pareció buenísimo, puse en la de Sandra, y ya me regañaron que feminismo, porque eso no se llama feminismo, que género, que todo bien. En lo otro que es salud, pues puse social y eso, y en lo mío pasional. Y yo creo que el asunto complicado en una cultura como la colombiana o la argentina misma es como en la política, sobre todo hoy, y la sociedad estamos volviendo a premodernidades religiosas. Es que por eso el fútbol está cogiendo cada vez más. Es una fe en qué creer. Yo creo en el Santa Fe, creo en esto y esto me permite vivir. Yo le rezo el partido por la noche, lo converso con otros y me invento cábalas. O sea, por ejemplo, cuando juega Santa Fe, que es mi equipo, yo no lo veo porque si lo veo pierde. O sea, se inventa una cantidad de rituales alrededor de que da sentido. Y yo creo que, por ejemplo, eso es lo que nos falta en la sociedad, volver a ritualizar la sociedad. Y eso de la religión vuelve como una pregunta a la secularización y modernidad nuestra, de decir, tenemos que volver a creer en cosas. Y si no creemos, pues nos vamos a elaborar por otro lado. Entonces yo creo que del fútbol se puede aprender mucho como eso, y no solamente de eso, del negocio. Ahorita vimos el fin de semana, la semana pasada, la noticia más importante del mundo mundial fue que Florentino con los jeques árabes, los ricos del mundo decidieron hacer una liga de ricos, y salió el pueblo en Inglaterra a decirles, papis, no entramos. Esto todavía es un ritual del pueblo. Porque como dicen en la iglesia, uno no hay que ser curas, ni hay que ser jugadores, porque sin feligreses se acaba la religión, y sin hinchas se acaba el fútbol. Entonces no basta que tengan millones de que si no tenemos hincha, no tenemos para eso. O sea, si no tenemos quien rece, creo que funciona. Y lo malo es que eso se trasladó a la política. Yo no sé si a la universidad todavía, pero si la élite colombiana está en una universidad nueva, pues de pronto ahora comenzamos a participar en qué universidad estudias para ver en qué ritual fanático estás. Sí, bueno, y ahorita hay como para hacer una puya que acabas de decir que te regañaron por poner feminismos. Y pues sí, de todas maneras es interesante. Justo tenía una discusión sobre una columna que salió en El Espectador que critica todo lo del lenguaje inclusivo y se va para el otro lado y dice que es excluyente con los que no están ahí, que ha habido como muchas discusiones al respecto, y entonces estamos hablando de este tipo de periodismo. No sé, Sandra, ¿tú cómo nombrarías tu periodismo? Y bueno, si está contradiciendo con el título o no sé si nos quieres hablar de eso. Pues, yo creo que, digamos, más importante que la discusión sobre cómo rotularlo es, yo creo que estos periodismos, digamos, este periodismo en particular que presenta este cuaderno, es importante porque no esquiva unas discusiones fundamentales y que, digamos, sociales y políticas y personales, y que además pues genera un debate en sí mismo, o sea, genera un debate social, pero también un debate en el mismo periodismo. Es un cuaderno problemático, es un cuaderno que puede generar, ¿no? Como muchos amores y también desamores y odios. Entonces a mí me parece que eso ya vale la pena.
Es decir, más allá de decir, no, es que es un periodismo de género porque estamos hablando de niñas y niños trans, entonces pues el género, no, esa discusión me parece que sí, que pues digamos yo la daría y es importante, pero más allá de esto, lo que me parece es que en términos puramente periodísticos y del oficio de estar reporteando estas cosas y contando estas historias y abriendo como ese abanico hacia estas voces es un periodismo difícil de hacer y sobre todo es difícil porque para algunas personas está muy próximo al activismo. Entonces como que empieza a tocar unos lugares, ¿no? Que digamos dentro de algunas definiciones más delimitadas de periodismo, pues empieza a generar incluso algún escozor. Y eso me parece que es útil, porque pues lo que significa es que pues es un lugar de disputa. Y siempre que hay un lugar de disputa, pues nos movemos para algún lado. Entonces, eso me gusta a mí, que es un periodismo, si se quiere, atrevido, es un periodismo audaz en esa medida y valiente, valiente porque, digamos, reconoce que puede generar preguntas y yo creo que pues el periodismo también está hecho de eso, ¿no? Pues de preguntas y preguntas. O sea, por ejemplo, ahorita en la confesión de Lorenzo, ¿no? Quién sabe si esa posición por fisgonear le empezó a los cuántos años. Era eso era el principio de un boyerista que, bueno, que se dedicó mejor al periodismo, muy bien me parece, pero el periodismo está hecho de eso, ¿no? Como de esas intuiciones y de esas preguntas, ¿no? Y preguntas insospechadas. Y yo creo que eso que está bueno, o sea, que de este cuaderno del futuro es sin género, lo primero que uno se dice es, ¿el futuro sí es sin género? Venga a ver. ¿Qué? ¿No? Entonces, de nuevo, más allá de los rótulos, es como esa fidelidad a la aventura, al riesgo y a las preguntas genuinas, pues que yo creo que son como elementos claves de la receta del periodismo. Gracias. Y bueno, ya un poquito Lorenzo nos habló sobre su concepto de periodismo urbano. Me pareció interesante que el de Charlotte se llamara periodismo social, que creo que igual uno podría darle ese rótulo casi que a todos los que tenemos aquí, así como el de activismo hoy en día, ya pensando en lo que también nombraba Omar del ritual. Y no sé, como que me hacía pensar la parte social, la parte política. Yo ahorita cuando introduje a Charlotte, especialmente cuando leí la descripción de tu libro, me gustaba mucho como esa idea de que cuando uno hace este tipo de periodismo, qué tipo de ciudadano va construyendo. Porque, no sé, si uno piensa que la humanidad está desnuda en ese estado de naturaleza, pues al decir que ese estado no está, ¿qué construimos? Entonces no sé si en las crónicas o en esto hay algo que nos quieras contar como de los personajes que están ahí para hablar del tipo de ciudadanía o algo sobre esta idea de periodismo social, si sí existe o no existe. Sí, eso es periodismo social, no sé, periodismo que cubre la sociedad, ¿no? De alguna manera. Me acuerdo que nosotros titulamos el cuaderno Cita en Espera o el desencuentro cívico con el Estado, que eso es lo que pasa, como que debería haber un encuentro entre los ciudadanos y el Estado y en esos lugares donde debería existir ese encuentro, cuando el Estado realmente se retira, pues ya no hay ese encuentro. Entonces, ¿cómo ser ciudadano si en esos servicios que deberían ser servicios públicos realmente no los hay? Y eso es algo que asume, me acuerdo que me contaba Jorge Caballero, el documentalista que hizo como ese par de documentales sobre el hospital público, que él me contaba que los ciudadanos que necesitan que los atiendan en sus hospitales ni siquiera ya consideran que eso es algo que les está debido, que es un derecho. Sí, entonces ellos piensan que el doctor que les atiende ahí pues les está haciendo un favor, cuando pues no. Es un derecho que ellos tienen, pero ya ni siquiera se tiene como esa noción. Entonces, pues cuando el Estado falla a encontrarse con sus ciudadanos en esos espacios de servicio público, pues ya obviamente uno puede pensar las consecuencias son muy amplias pueden ser muy amplias en muchas partes, ¿no? Entonces,
Tal vez sí, tal vez más bien si tuviera que poner un apellido, aunque yo, sí, tampoco me parece, pero tal vez más como periodismo de sociedad, que de hecho en los medios en Francia es una parte, ¿sí? Es como judicial, y sociedad. Lo que me llamó la atención cuando llegó acá de ver no, que eso no lo había, no se cubre la sociedad. Y en términos de qué tipo de periodismo, eso es puro reportaje. De estar ahí en el terreno, de escuchar las voces, de describir, sí, es como muy, como volver al reportaje clásico. Allí escogieron los estudiantes que presentaron esos proyectos y con una voz tal vez más ausente del narrador, ¿no? Como tal vez un poquito más alejado de la crónica tan querida en América Latina y que pone la voz del narrador ahí en el centro. En este caso no, son más bien como los personajes y los temas que se quedaron en el centro de las narrativas. Gracias. Bueno, y creo que una última pregunta que yo haría para Lorenzo, que tiene que ver con lo que Sandra menciona también de voyerismo, ¿no? Esa idea del periodista como voyeur. No sé si nos quieras profundizar igual en eso de, si tú lo llamarías casi que periodismo voyerista, porque cuando uno habla del que hace cine, habla de que es un voyeur, si uno habla de la audiencia de periodismo, terminan siendo un poco del mundo en el Zoom que están aquí de cuadritos negros. Y no sé si quisieras añadir algo de eso, y ya creo que ustedes pueden abrir a preguntas aquí los participantes y los mismos autores si quieren hablar con sus colegas. Sí, pues yo digamos cuando me quejaba, o bueno, no era una queja, más bien era como una toma de posición sobre esos apellidos en el periodismo, lo decía más, no tanto como una forma de ordenarlos, incluso en una publicación, sí, está la sección de economía, entonces la de política, la de sociedad, tal vez, la de deportes, lo decía más es cuando se entiende que por llevar ese apellido se hace de una manera diferente, ¿no? Como que el periodismo urbano entonces tiene sus reglas, sus formas, sus maneras de proceder, y ahí es donde yo creo que no, como digamos herramienta de clasificación está muy buena, pero también me parece que sí, a veces me topo como con nuevas propuestas que suenan como que están refundando el periodismo. Aquí anoté algunas que me acordé y cogen vuelo, pero luego se disipan muy rápido porque finalmente se dan cuenta que nada, que lo que hay es periodismo. En algún momento se hablaba con mucho impulso del periodismo de soluciones. Después o antes se hablaba del periodismo para la paz, como un nuevo género o una nueva manera de hacer periodismo para la paz. Por ahí últimamente me topé con una gente que propone el periodismo humano. Y a mí me interpela mucho porque digo, ¿qué periodismo no es humano? O sea, si el periodismo lo que hace es contar las historias de la gente. También periodismo performático, en fin, están muy bien, pero yo creo que lo que no deben llevarnos es a pensar que es una manera de trabajar diferente o de sustituir algunos valores o principios del periodismo. Y cuando preguntaban lo del voyerismo, pues yo creo que el voyerismo pues fue el punto de partida de este trabajo, pero luego evidentemente en cierto sentido lo abandoné porque luego lo que hicimos con mis colegas fue hacernos invitar a las casas de estas personas. Nunca nos entrometimos, digamos, de manera clandestina ni espiamos a nadie. Pero sí creo que en el periodismo pues hay algo inherente a cierta curiosidad por las vidas de los otros. Siempre, yo creo que el periodismo o los periodistas siempre estamos contando sobre todo la vida de los otros, y en ese sentido pues sí nos acercamos a esas vidas como extraños, y la manera que tenemos es haciendo preguntas, observando, registrando, grabando, tomando fotografías. Y en ese sentido puede haber algo boyerista. Yo creo que es que el boyerista quizás, no lo sé bien, se lleva todo para sí, ¿no? Es como un pequeño ladrón de emociones y de imágenes para sí mismo. El periodismo, al contrario, las toma prestadas, pero las pone, digamos, sobre el escenario público, las comparte con los demás, ¿no?
Perdón que estaba en mute. Muchas gracias. Bueno, pues ahora lo que haremos es abrir al público a preguntas. Si quieren pueden prender cámara, es decir, hacer preguntas o pueden hacerlas por el chat. Mientras se van animando, pues también sería chévere que cada uno de los autores nos, así como cual pregunta de marketing, nos dijeran de pronto un motivo para leer y comprar el libro. Como les dije al inicio, estamos con descuentos especiales. El futuro sin género y cita en espera 15.000, Adentro Vida Bogotá 30.000 y Se juega como se vive a 35.000. Entonces, no sé, interesante que cada uno nos diga, si ustedes les preguntaran un motivo para comprar y leer su libro, ¿cuál sería? Me pido yo. A ver. Yo creo que El futuro sin género es un libro que vale la pena, pues ya lo había mencionado, porque es como un libro atrevido, arriesgado, pero además tiene cositas como interesantes, y es que tiene, por ejemplo, un glosario digamos, de todo este vocabulario de género pues que ahora como que abunda por todas partes, y entonces todos queremos hablar inclusive, incluyente, entonces cómo es que es, y me parece que por ejemplo aquí Maru Ludueña y Ana Fornaro hicieron un ejercicio interesante pues de traernos un listado de palabras como un keyword pero a modo de glosario. Y otra cosa chévere es que en este cuaderno mezclamos como esos dos mundos que alimentan muy bien esta discusión sobre género y sobre cómo estas identidades fluidas que, como les digo, pues es parte de lo de nuestro día a día, y es el mundo de ese periodismo contando, como decían ahorita mis colegas, la vida de otras personas, que es clave, ¿no? Y que son, digamos, unas historias narradas en los formatos y pues en los géneros periodísticos que también funcionan muy bien, haciendo una interlocución con un testimonio de vida de una activista argentina que se llama Violeta Alegre, que también nos habla de sus tránsitos pues, como mujer trans, y también haciendo diálogo con un artículo de Lina Cuellar, directora de Sentido. Entonces yo creo que es un cuaderno nutrido en ese sentido, ¿no? Y es que está pues mezclando el universo del periodismo con ese otro universo, y tiene esas cositas bien jugosas como el glosario. Muchas gracias. Mientras los otros nos dicen los motivos, hay una pregunta de Norma. Norma, te doy la palabra. Norma. Estaba en cámara y levantó la mano, pero no sé si desapareció. Sí, Bueno, mientras aparece Norma de nuevo, pues yo contesto. El mío es muy fácil, o sea, básicamente, si le gusta el fútbol, hombre, tiene que leer esto porque es como que te va a encontrar todas las cosas para ponerse bravo. O sea, no le va a gustar ningún artículo porque si no es hincha no le gusta nada, pero le va a ayudar a construir una razón de ser, de por qué el fútbol sigue siendo su pasión. Es como una revelación de tu fe. Y si no le gusta el fútbol, pues va a entender cuánto país pasa por el fútbol, de ver que Colombia, de pronto, una de las mejores metáforas para entender a Colombia es a través del fútbol. Así, pues yo trabajo en esas metáforas como la telenovela, el narco y ahora el fútbol. Es como esas metáforas que nadie ve, que interpretan mucho de país, el elemento de lo que funciona en un momento dado para eso. Entonces yo creo que básicamente lo leería por eso, me parecería interesante, y porque tiene un formato que son 13 capítulos, entonces uno puede leer el que le gusta, o sea, no tiene que leerlo todo. Y como dijo un crítico del libro, estos son las preliminares, falta jugar el partido. Y yo creo que el partido de la teoría sobre el fútbol en Colombia apenas vamos a comenzar a jugarla, y que eso es lo que es interesante. Gracias, Omar. Ya creo que Norma te di para que puedas hacer tu pregunta. Ahora sí. Muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación desde Barranquilla. Quiero hacer una pregunta. Obviamente Barranquilla en este momento está haciendo una apertura a todo lo que tiene que ver con las comunidades LGBTI y la inclusión a las mismas. Las políticas públicas, pues hombre, han abierto esa posibilidad de acceder a todo este tema de las políticas públicas con la comunidad LGBTI.
Dentro de los procesos de comunicación, obviamente se tiene que manejar un lenguaje bastante inclusivo, pero no se expresa, digamos, desde el ámbito público. Se pierde, la pregunta es, ¿se pierde entonces el carácter del periodismo público o el periodismo de género cuando tenemos que ser inclusivos en nuestro lenguaje o cuando podemos utilizar un lenguaje, digamos, acorde, no saliéndonos de los esquemas, pero tampoco trabajando con el lenguaje inclusivo? Norma, hola, creo que la pregunta es para mí, aunque no dijiste mi nombre, así que voy a meter la cucharada. Ujú. Sí, bueno, como la gracia es que te compres el libro, tengo que decir que de nuevo María Eugenia Ludueña y Ana Fornaro de Agencia Presentes, que cubren también toda esta agenda LGBT y como tú mencionas, escribieron una pieza muy corta pero muy jugosa que se llama La lengua es de todes, ¿no? Entonces fíjate que allí también se hace una defensa por un lenguaje inclusive, digamos, en términos pues bastante, si se quiere, ideológicos de una militancia de género profunda que puede ser compatible con el periodismo. Entonces yo creo que si tú me lo preguntas a mí, pues es una discusión. Es una discusión y no solo, pues una discusión que en otros momentos y en otros escenarios también hemos dado aquí en el CEPER, no en las clases, sino en un escenario como este de un lanzamiento de la primera serie de nuestros cuadernos con un libro que se llama Las mujeres son del viento, ¿no? Mujeres que son del viento, de Víctor Castillo, que también hizo unos perfiles periodísticos como de periodismo pura cepa, defendiendo un periodismo sobre mujeres poderosas sin tener que hablar de un periodismo de género y sin tener que hacerlo en un lenguaje incluyente o inclusive. Entonces, fíjate que esta colección pues es muy rica en eso, ¿no? Y es que aquí pues no estamos casados con un solo lado de la discusión, sino que estamos pues presentando como esa gran paleta. Entonces yo creo que ese ensayo de Maru Ludueña y de Ana puede ser iluminador y puede contribuir, digamos, a responder algunas de estas preguntas que tú tienes. Dale, muchísimas gracias, Sandra. Gracias a Sandra y a Norma. Hay una pregunta de Javier Morales que creo que también puede responderla, me parece Lorenzo, teniendo en cuenta que su libro también tiene como otro formato además del libro. Dice, aquí nos están presentando ejemplos de periodismos lentos que son libros. ¿Qué nuevas posibilidades ven ustedes para hacer periodismos lentos en otros formatos? No sé si Lorenzo o algún otro también. No sé, sí, había justo leído esa pregunta en el chat y estaba pensando al respecto. Pues yo creo que desde hace mucho tiempo los periodistas que vivimos en el afán y en el corre-corre de los cierres y pues, de ese vértigo inevitable del periodismo, pues siempre hemos pensado que el lugar para parquearnos, para hacer ese otro periodismo, digamos, más reposado o, como decía Charlotte, con más tiempo, han sido los libros, pero es verdad que hay otros lugares. Y Catalina quizás se refiere a que este libro tuvo una secuela muy feliz para mí y para los fotógrafos, y es que el Museo de Bogotá, cuando supo que estaba, digamos, en el horno este libro, nos propuso convertirlo en una exposición que está, de hecho, abierta al público. Hago la cuña, gratuita, en el Museo de Bogotá, en la Candelaria, en una casa bellísima además. Y bueno, este puede ser otro, digamos, otro espacio para hacer periodismo, ¿no? Las exposiciones, los lugares expositivos. Y no sé qué, igual en todo caso en el periodismo, digamos, de vértigo, también hay diferentes tiempos, ¿no? La noticia, pues es quizás lo más vertiginoso que hay, pero igual la crónica, el reportaje me parece que no son propiamente géneros demasiado veloces. Gracias. ¿Alguien No, más? y yo creo que Charlotte. sí. No, ese de periodismo lento es que acá estamos como en una presentación de libros, de nuestra editorial y de nuestra producción de libros, entonces, pero yo creo que
que en todos los formatos, en todos los medios, se puede producir periodismo lento. Yo aquí, pensando obviamente en mi propia capilla, que yo hago más que todo es periodismo sonoro, pues en los podcasts, yo trabajo meses para hacer capítulos de podcast, ¿sí? Investigaciones, y eso también es periodismo con tiempo. Entonces yo creo que se puede dar, y de hecho es lo que más se da, yo pienso. El periodismo que toma más tiempo es lo que más éxito tiene, y es algo que se está dando mucho, ¿sí? Que tiene que encontrar otras formas de financiación, que eso es todo otro debate y otro tema, pero yo creo que es algo que se está dando mucho y que puede existir en muchos formatos y muchos lugares. Ok, gracias. ¿Alguno quiere comentar algo más? No, yo creo que lo que dijo Charlotte es cierto, y es que pues hay periodismo lento en el podcast, hay periodismo lento en el documental, hay periodismo lento en el transmedia, hay periodismo lento ahí. Lo importante, Javier, que ya hemos discutido con usted y con mucha gente, es la mala fama del periodismo está dada por el breaking news, por el día a día, por ese tipo de cosas. Y la buena fama del periodismo está dada por este periodismo en tiempo lento, como dice Charlotte, el nombre que queramos darle, pero significan dos tipos de periodismo totalmente distintos que yo creo que es interesante el volver a pensarnos, porque yo creo que al periodismo de breaking news, por su velocidad, le falta un poco de esa rigurosidad que tiene el periodismo lento, y al periodismo lento le falta un poco de la sexitud que tiene el otro, o sea, como que de alguna forma parecen dos universos distintos que no se hablan, parecen una pareja casada en malos hábitos. Y yo creo que lo que sí hay que pensar es, yo creo que este periodismo lento, como dijo Charlotte, le está yendo re bien en muchos formatos, en libros, en podcasts y todo. El problema es qué hacemos con el breaking news, y ahí sí estamos en un problema democrático y social, y a eso yo digo, por eso el breaking news a mí se me parece mucho más al periodismo futbolero, y ahí es donde yo creo que ahí es un debate interesante que estos libros tendrán que abrir y que nosotros como CEPER y como maestría en periodismo tenemos que asumir, porque es un debate realmente fundamental para la democracia y para el oficio. Porque, por ejemplo, cuando Lorenzo decía los adjetivos, yo también estoy de acuerdo con el objetivo, por ejemplo, de soluciones, que el periodismo tenga que además buscar soluciones. O eso. Pero lo que sí me parece a mí es que hay unas cosas que no son negociables, que es como el rigor periodístico básico, fuentes, datos, documentos, contexto, criterios de interpretación, listo. Pero ahí para adelante, por ejemplo, también me parece que hay veces periodismo militante no está mal, mientras cumpla con ese primer craft. O sea, como que lo segundo te orienta un foco para conectarte con tu audiencia y estar con eso. Periodismo en derechos humanos, periodismo en medio ambiente, pero que no renuncia a lo primero, que no es un periodismo ONGero, que es solamente a pasar la buena causa decidida como una ONG. Creo que hay unos debates que es interesante hacer. Bueno, muchas gracias, Omar. Ya Lorenzo ya aclaró dónde más se puede comprar el libro, a los que les aparecía agotado en la librería Uniandes, el libro de Lorenzo. Creo que los agotados en librerías es una cosa muy básica. Mandan 2 ejemplares a una librería, venden los 2 ejemplares y dice agotado. Eso es una cosa rara. A mí me encanta ese agotado. Uno agota todas las semanas el libro. No, pero yo creo que este es que es muy, muy, muy pedido. Pero bueno, ahí hay otras. Yo creo que estos son muy pedidos. Entonces, bueno, hay una última pregunta para cerrar. Yo creo en este periodismo lento, en diversos soportes también se deja la autoría unipersonal y se convierte en periodismo pluripersonal. No sé muy bien. Pues No yo, sé si alguien... yo sobre Sí, eso, dale. no sé si asociarlo propiamente a la lentitud, pero sí creo que el periodismo ambicioso, por lo menos cada vez más se piensa en equipo. Pienso en muchos proyectos que hemos desarrollado, por ejemplo, en 070 recientemente. Son proyectos que necesitan muchas manos, muchos talentos diferentes, diseñadores, programadores, reporteros, artistas incluso. Entonces sí creo que en parte por esto que hace un tiempo se llamaba nuevos medios,
donde hay, digamos, tanta interacción con sonido, imagen, foto, texto, pues sí nos propone un trabajo más colaborativo y en equipo. En el caso personal mío del libro que estamos presentando hoy, pues fue un trabajo en equipo con fotógrafos, pero también en las diferentes etapas con diseñadores, con productores, y yo creo que entre más seamos capaces de pensar en equipos, pues vuelvo a la idea inicial, más ambiciosos podemos ser en las historias que queremos contar. Entonces, más que la lentitud necesariamente, porque uno puede ser lentísimo solito o, o muy rápido en equipo, sí creo que es el tema de la ambición, del alcance de los proyectos. Gracias, Lorenzo. Bueno, faltan creo que ya 3 minutos para el cierre del evento, entonces les doy las gracias a todos los que estuvieron aquí, que nos acompañaron, los que estuvieron al inicio, los que se quedaron hasta el final. Creo que igual en cualquier momento pueden contactar a los autores y pues les recomiendo que compren los libros, están a excelentes precios y es un muy buen plan ahora en estas eternas cuarentenas que se nos vienen. Yo quiero como meter la cucharada acá y para quienes están muy entusiasmados con el libro de Lorenzo, el próximo miércoles 28 de abril a las 4 de la tarde va a haber un espacio exclusivamente con Lorenzo para hablar particularmente de ese libro, así que para los que quedaron con ganas de más lectura, de ver de pronto algunas de las imágenes, para que sigan comprando el libro, pues vamos a estar aquí de nuevo ese miércoles. Y me queda mal decirlo, pero como la única que se lo sabe aquí soy yo, entonces voy a decir que el 18 de mayo también va a haber un espacio exclusivo para El futuro sin género a las 4 de la tarde. Entonces, pues ahí vamos a poder también leer de pronto un extracto y en ese 18 de mayo vamos a estar en conversación con 4 de las personas que participaron acá. Entonces, pues eso, seguimos con más del libro de Lorenzo y con Futuro sin género para los que quedaron con ganas. Y le sumo a la cuña, en ese evento sobre el libro adentro van a estar algunos de los fotógrafos, porque si les interesa el tema de imagen o fotografía, pues vamos a poder conversar también con ellos, que son parte importantísima, digamos, de ese proyecto. Súper, gracias a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, Chao. gracias, adiós. Chao, chao, chao.